Damos gracias a Dios por las bendiciones de este día y queremos darle a usted la bienvenida. Somos el equipo de Metro Evangelización 3000, un programa que trae grandes bendiciones para su vida, para su crecimiento espiritual. Así que hoy vamos a hablar acerca del tema que siempre hemos estado hablando, acerca de por qué testificar. La vida de un cristiano es una vida de grandes frutos. Si el cristiano no trae frutos en su vida espiritual, es un cristiano que está en peligro, fácilmente es enmarañado en las artimañas del enemigo. Así que es una bendición que hoy usted nos acompañe, una bendición que usted participe de esta gran aventura que hoy vamos a tener. Así que vamos a pedir la bendición de Dios para que sea su Espíritu Santo que nos ayude y nos dirige en este programa. Vamos a orar. Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu intervención divina, más en este tiempo tan de grandes expectativas. Vivimos en el tiempo más solemne. Los eventos, Señor, se están cumpliendo uno tras otro. Señor, eso nos indica que tu venida está muy cerca. Por eso, oh Dios, cuán urgentes son aquellos hombres, aquellos discípulos que testifiquen acerca de ti, de tu obra, de lo que has hecho en sus vidas, para que muchos conozcan el poder del Evangelio. Señor, a ti nos encomendamos este tiempo para que tú puedas, Señor, obrar. Toma mi mente, toma, Señor, todo mi ser, para que podamos, Señor, llevar a cabo la obra que nos has encomendado. Agradecemos y pedimos por estos favores en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar. Vamos a abrir las Escrituras en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Leamos lo que dice el consejo de Dios para este tiempo. Leemos. Dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el gran propósito de Dios? El arrepentimiento. Claramente aquí podemos ver, dice que el Señor hizo una promesa. Y esa promesa la hizo desde el mismo inicio. Cuando nosotros leemos Génesis 3:15, ahí comienza la promesa del Evangelio, que de la simiente de la mujer iba a venir alguien, uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y a través de esa simiente, él hizo una promesa, la promesa maravillosa de que iba a venir un Redentor. Y ese Redentor es nuestro Señor Jesucristo, y todo aquel que en Él pusiera su confianza, su vida, tendría vida eterna. Desde ahí mismo comienza esa promesa. Pero claramente estamos hablando ya de algunos miles de años. Exactamente estamos hablando cerca de 6,000 años. Por eso dice acá, el Señor no tarda su promesa, Él sigue siendo fiel. Algunos dicen que tienen por tardanza, oh, Dios ya se olvidó de todo este asunto. Pero Él es paciente, que todo hijo de Adán, todo aquel que por un hombre, Adán mismo, como consecuencia de haber pecado, todos pecaron. Y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora está la promesa maravillosa de la redención, que de esa simiente iba a venir un Redentor. Y de tal manera, mis hermanos,
que Él es aún paciente. Después de más de 6,000 años, Él sigue teniendo paciencia. ¿Por qué razón? Él no quiere que nadie perezca, como estamos leyendo. Ninguno, dice. Ninguno. El mayor deseo de Dios es redimir a toda la humanidad. Y ahí es donde está la invitación, tanto para usted, para aquellos que hoy nos miran. El Señor desea que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan a ¿qué? Vengan a ponerse a cuentas, a reconciliarse con su Creador, porque en el 10 dice: pero el día del Señor vendrá. Mis hermanos, es cierto, la promesa se ha tardado, pero el Señor vendrá. Y dice: como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, serán destruidas. Por eso, mi hermano, hoy en día vemos todos esos eventos a nuestros ojos. Podemos ver que la misma tierra está gimiendo con dolores de parto. Vemos por doquier terremotos, vemos pestes, enfermedades nunca conocidas. Vemos, mis hermanos, huracanes, tsunamis. Eso nunca había pasado. Pero el Señor claramente en su promesa dice que Él vendrá y va a venir. Eso es una verdad que nadie puede dudar, mis hermanos. Por eso el Señor hoy en día nos llama: ¿por qué testificar? ¿Por qué tenemos que testificar? Mis hermanos, los creyentes de todas las edades fueron hombres y mujeres que testificaron de estos eventos, de esos hechos y de estas promesas. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros leemos también, y quiero que usted se dirija a las Santas Escrituras, en Primera de Timoteo, vamos a avanzar a Primera de Timoteo, allí específicamente en el capítulo 2 y verso 4, Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 4, leemos lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice la palabra de Dios. Nuevamente, el Señor repite a través del apóstol y dice: la salvación para todos los hombres. Y habla en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios desea? Que todos sean salvos y que conozcan la verdad. La pregunta es: ¿qué es salvación? ¿Y qué es verdad? Dos puntos que hoy en día el mismo enemigo también se ha encargado de distorsionar. Yo le puedo comentar a usted que solo hay salvación en uno, y ese uno es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio la vida por usted y por mí. Nadie más lo ha hecho. Por eso hay una gran razón para poder testificar de aquel que dio la vida por mí. Y esa es la promesa del Evangelio. Como también dice que todos vengan al conocimiento de la verdad. La pregunta es: ¿qué es verdad? Es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, el mismo apóstol dice: ¿os parece que en ella encontramos la vida eterna? Entonces, mis hermanos, es la promesa de salvación a través de ¿qué? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del Evangelio de la verdad. Entonces, hay una gran pregunta que nosotros podemos hacer hoy. ¿Qué nos motiva a testificar? Yo le digo a usted, nosotros estamos en este planeta. Es el planeta Tierra. En este planeta Tierra Dios ha constituido, lo ha llenado de hombres y mujeres, que entre otras cosas bíblicamente le llamamos almas, a los hombres y a las mujeres. Y nuestro trabajo único en esta tierra es la ganancia de esas almas. ¿Para qué?
para que ellos no perezcan y vengan al conocimiento, como bien dijimos, del Evangelio, de la palabra de Dios y de las promesas que se tienen para ellos. Por lo consiguiente, mis hermanos, de ahí es donde nace una comunidad de fe. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Usted pertenece a una comunidad de fe o pertenece a una iglesia? Hay dos puntos que podrían ser similares, pero la iglesia, quiero comentarles, es una organización. Y la iglesia fue organizada con fines misioneros, pero una comunidad es el complemento de esa iglesia, que fue organizada para llevar el Evangelio, para que juntos como comunidad de fe vengamos a ser testigos. Porque alguien que vive en una comunidad de fe, que testifica, un hombre y una mujer que vive en el entorno de esa comunidad, es alguien que testifica del amor del Señor Jesucristo y por lo consiguiente se convierte en una persona fiel a esa causa, a esa comunidad de fe. Ahora, quiero comentarles acerca de todo esto. ¿Por qué nos motivamos a testificar? ¿Cuál es la razón? Yo le voy a decir a usted, aquí hay una declaración de las más solemnes que yo puedo dejar hoy en sus corazones. El Señor en San Mateo, ahí en San Mateo 28, ahí el Señor nos da una gran comisión. ¿Cuál es la comisión que el Señor nos da en San Mateo capítulo 28? Quiero animarle a usted para que usted me ayude. En San Mateo capítulo 28, el Señor nos da un encargo. ¿Cuál es ese encargo que el Señor nos da a nosotros? ¿Cuál es el encargo? El encargo de un testamento. ¿Un testamento para qué? ¿Cuál es el testamento que Él nos ha encargado? Y dice en el verso 18, Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque el Señor Jesús es el soberano del cielo y de la tierra. Por tanto, en el 19, Él nos encarga lo siguiente: id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Él, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el Señor nos encomienda un testamento, nosotros le llamamos la gran comisión. Mire ese pensamiento. La comisión evangélica, la que nos encargó nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 28 y verso 19, es la comisión evangélica. Es la magna carta misionera del reino de Cristo. Cuando hablamos nosotros que es la carta magna, cuando estamos hablando que es la carta misionera, es el evento por el cual nosotros deberíamos de existir para que el reino de nuestro Señor Jesucristo sea expandido. ¿Y eso a través de qué? A través de discípulos que deberían de trabajar fervorosamente por las almas. Ese es el trabajo de un testigo, de un discípulo de Cristo, trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. Mi hermano y mi hermana, hoy en día estamos viviendo tiempos solemnes, los tiempos más expectativos del planeta Tierra lo estamos viviendo hoy. Por lo tanto, hoy hay una invitación todavía de misericordia. La gracia, el reino de la gracia no se ha acabado todavía. Por lo consiguiente, hay una invitación para que usted forme parte de este reino de la gracia. Hombres y mujeres, como el caso del capítulo 8 del libro de los Hechos. Allí hay una invitación muy especial. Aquí, mis hermanos, una invitación que se hace a usted, ¿a qué? A participar en esta comunidad de fe. Ahora,
lo más maravilloso de todo esto es, y ahí es lo que un discípulo, un testigo de Cristo debe de hacer. No tenemos que esperar a que la gente venga a nosotros. Como un discípulo de Cristo, nosotros tenemos que ir a ellos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que leímos? Ir. Por lo tanto, en el verso 19, id y enseñad. Ese es el trabajo. No esperemos que vengan a nuestra comunidad. No esperemos que vengan a nuestra iglesia. El trabajo es ir y enseñar, mis hermanos, y esa es la invitación que hoy estamos haciendo. Ir, no esperar a que vengan, ir y enseñar. ¿Por qué razón? Porque, mi hermano, todavía hay una invitación. Nuestro Señor Jesucristo nos invita. Todavía hay misericordia. La puerta de la gracia no se ha cerrado. Y ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer. Debemos de ir a la gente con el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje que Dios nos ha encomendado. Por lo consiguiente, mis hermanos, aquí podemos ver muchas razones y hoy yo quiero enumerarle. Ya habíamos hablado de 2 razones por el cual nosotros deberíamos de testificar. Entonces, nuevamente, la Comisión Evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Cuando hablamos de magna carta misionera es cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra constitución. Cada uno de nosotros tiene un país de origen. Cada uno de nosotros tiene de su país una carta magna. Esa carta magna, ¿para qué le sirve a ese país? Ahí están todas las instrucciones. Ahí están todos los preceptos, todas las normas por el cual el ciudadano debe de vivir. El ciudadano tiene que sujetarse a esa carta magna que es la Constitución. Por lo consiguiente también, el reino de nuestro Señor Jesucristo tiene una carta magna. Y esta es la carta misionero del reino de Cristo. Y cuando hablamos de una carta magna, tiene leyes, tiene preceptos y normas, y eso nosotros lo conocemos como la santa ley de Dios. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, como discípulo de Cristo, como un seguidor de Cristo, como un siervo de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿estás obedeciendo la carta magna? ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Dios, los preceptos que Dios ha entregado a su pueblo para que vivan felices? Es una gran pregunta que yo te hago a ti. Y es una de las razones por el cual nosotros testificamos. Entonces, repasando un poco. Primera razón por el cual nosotros testificamos. Número 1, muchos buscan la salvación y puede ser que estén orando para que alguien los instruya. ¿De qué estamos hablando? Mis hermanos, estamos hablando que hay muchos hoy en día que están en el umbral del reino de Dios. En el umbral, todavía no lo conocen, pero están en el mismo umbral, a punto de entrar, esperando únicamente ser incorporados a ese reino. Por eso, mis hermanos, ahí es donde está el papel suyo y el papel mío como ciudadano de ese reino. ¿Cuál es el papel que yo debo de jugar como ciudadano? Ser parte de este reino. ¿Para qué? Porque hay muchos que están esperando por ti y por mí para ser incorporados en ese reino y ellos todavía no les ha llegado la luz del Evangelio. Por lo consiguiente, mi hermano y mi hermana, hoy en día está la invitación para que usted sea parte de este grupo de hombres y mujeres que testifiquen, porque hay muchos que están esperando por usted, están esperando por mí. Probablemente sea tu familia misma. ¿Cuál es el propósito de todo esto, mis hermanos? Es disponernos. ¿A qué nos vamos a disponer?
a marchar en obediencia al mandato de Cristo. Eso es un mandato que el Señor nos ha dejado, mis hermanos. Y ese mandato que Cristo nos ha dado, en ese mandato nosotros vamos a descubrir personas que no están satisfechas con su religión que hoy tienen hoy. Personas que no tienen una experiencia religiosa actual. Personas que nosotros podemos encontrarnos con ellas, almas sinceras y anhelantes que están buscando la verdad. Esa es la invitación. Entonces, una de las primeras razones de gran importancia es precisamente que muchos están esperando por ti y por mí. Muchas almas quieren tener esa experiencia con su Señor, un encuentro con Dios. La pregunta es, ¿aceptaremos el llamado? Esa es la pregunta que hoy te hago a ti. ¿Aceptaremos ese llamado? ¿Nos encontraremos con esas almas? Son almas sinceras, anhelantes de la palabra de vida. Por lo consiguiente, no te niegues a testificar, no te niegues a ser parte de esta comunidad de fe, de este conjunto de hombres y mujeres que han echado sus suertes para poder encontrarnos con otras personas que harían lo mismo. Y esa es la invitación de esta tarde. Punto segundo. Segunda razón por qué yo debo de testificar. Mis hermanos, ¿cuántas ovejas perdidas no hay afuera? Hay muchas ovejas perdidas. Hay muchos pecadores. Muchos. Es grande realmente el gran trabajo que hay afuera. La mies es mucha, dijo el apóstol, obreros muy pocos. La segunda razón, mis hermanos, es que Dios tiene un pueblo que salvar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar a un pueblo. El Señor no quiere ya pleitos contigo. El Señor quiere salvarte a ti. Y esa es la invitación que Dios te hace hoy. Él quiere salvar. Como leímos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Qué es lo que leímos en 2 de Pedro? Mis hermanos, claramente vemos en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9. ¿Qué era lo que estamos hablando ahí? ¿Cómo comenzamos leyendo? 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9. ¿Qué estamos leyendo ahí? Quiero ver si me ponen el verso, por favor. ¿Qué leemos? 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios tiene un pueblo que salvar, y ese es el anhelo de Dios. Está en el corazón de Dios, salvarte a ti, salvar a tu familia. Ese es el deseo de Dios. Vamos nuevamente a leer 1 de Timoteo, como recitamos 1 de Timoteo ahora. En 1 Timoteo, nosotros vamos a leer en el capítulo 2, verso 4. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, y dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios. Es la segunda razón por la cual debemos de testificar que Dios tiene un pueblo que salvar. Dios tiene almas sinceras, como lo vimos. Dios desea que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Por eso, ese es el gran objetivo de Dios. Es el gran propósito de Dios, que se arrepientan. De modo, mis hermanos, que a través de nuestra testificación, nosotros tenemos el privilegio de traerle gozo al corazón de Dios. Gloria a Dios por eso. Eso me anima, eso hace que mi vida entera esté consagrada para el Señor. ¿Por qué razón? El mayor privilegio es traerle gozo al Señor. ¿Cómo lo hacemos, mis hermanos? ¿Cómo lo hacemos, mi hermana? Es
poniéndonos del lado del Señor. Si Él tiene un pueblo que salvar, mis hermanos, toda obra que tú hagas por salvar a esas almas, tú estás en armonía con Dios. Por lo consiguiente, mi hermano, es un gran privilegio, es un gran honor, y por consiguiente también le trae gozo al corazón de Dios. Esa es la alegría más grande, es la razón por el cual yo testifico y tú también debes de testificar. Tercera razón, yo no sé si tú, mi hermano, pero yo tengo el amor de Cristo en mi corazón. Y por ese amor, yo estaba destituido, yo estaba totalmente perdido, estaba sin Cristo, pero Él vino, tuvo misericordia de mí, como puede tener misericordia de ti. Y Él vino, ¿qué fue lo que hizo? Él me levantó del lodo cenagoso donde yo andaba. Y desde ahí, mi hermano y mi hermana, mi vida cambió. Y en agradecimiento por haberme sacado de la inmundicia, de la esclavitud, de la desgracia en que yo vivía, yo tengo un amor por el Señor. Tengo, mi hermano, amor por Cristo. Cristo vive en mi corazón. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros leemos 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, leamos lo siguiente en el verso 14, mire qué es lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por Adán entró el pecado. Por lo consiguiente, por Adán, como herencia todos pecamos. Pero ahora dice, y por todos murió Cristo Jesús, para que los que viven, o sea, tú y yo, ya no vivan más para sí. Yo ya no vivo para mí, vivo para Cristo, dijo el apóstol Pablo, sino para aquel que murió y que resucitó. ¿Por quién? Por ti y por mí. Y esa es la promesa. Por eso yo testifico. ¿Por qué yo testifico? Porque tengo el amor de Cristo en mi corazón. Mi hermano, yo te invito a ti, a que tú también hagas lo mismo, que experimentes lo que es el poder del Evangelio, que experimentes el Evangelio de la salvación, que experimente, mi hermano, a ser testigo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, hay muchos cristianos hoy en día que han desarrollado una costumbre. ¿Y cuál es esa costumbre? De ser testigos, de dar testimonio de Cristo. Por eso, mis hermanos, hoy en día nosotros nos encontramos con miles de misioneros por todo el mundo, por doquier, hombres y mujeres regalando revistas, hombres y mujeres que andan en los autobuses, en las calles, testificando del amor de Cristo. Para muchos, estos testigos están locos, perdiendo el tiempo, cuando podrían hacer otra cosa. Pero yo les digo a ustedes, el que es discípulo de Cristo, ese es su deber, atraer a otros, para que otros vengan al conocimiento de Dios. Y ellos han encontrado, han descubierto que hacer algo por la causa de Cristo les concede las más grandes satisfacciones de la vida, tal como lo es para mí y tal como lo es quizás para ustedes. Por eso, mis hermanos, una de las grandes satisfacciones de la vida de un cristiano es hacer algo por la causa de Cristo. Y eso lo hace un discípulo de Cristo. Cuando usted haya experimentado la salvación, mi hermano y mi hermana, inevitablemente deseará que los demás también disfruten del mismo amor que usted está disfrutando. Por eso, ser cristiano es una experiencia. Ser cristiano no es algo muy a la ligera, algo que no se pueda tener así como por muy poco. Ser cristiano, mi hermano y hermana, es experimentar el poder del Evangelio, el poder de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que es ser un cristiano. Ahora, esa es la razón
por el cual nosotros testificamos. Es la razón por la cual nos arde nuestros corazones. ¿No dicen amén por eso? Gloria a Dios por eso. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios por eso. Por eso, mi hermano y mi hermana, hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Cristianos sinceros, experimentando la salvación de Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Hermano y hermana, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Hombres y mujeres bien dispuestos para la honra y la gloria de Dios. Así que la iglesia de Cristo, esta comunidad que Dios ha levantado, es la agencia que designa a Dios. ¿Para qué? Para la salvación de los seres humanos. Por eso usted existe y yo existo. ¿Para qué yo existo? Para la salvación de los seres humanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. ¿Para qué más existimos? Para llevar el evangelio al mundo. ¿Para qué otra cosa? Es nuestra obligación hacerlo. Y lo hacemos porque hay amor en nuestros corazones. Lo hacemos ¿por qué? Porque llevar el evangelio para nosotros es poder. Llevar el evangelio a otros es quitar almas a Satanás. Mis hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres hoy en día tienen grandes talentos? ¿Cuántos hombres hoy en día pueden tener grandes oportunidades si tan solo vienen a los pies de Cristo? Vienen a ser sus discípulos. Hay oportunidades, mis hermanos, para cumplir el mandato que Él nos ha dejado. Por eso, mis hermanos, el amor de Cristo, el amor que Él nos ha revelado a través de su Hijo, nos hace a nosotros deudores. ¿Deudores de qué? Para aquellos que no lo conocen todavía. Por eso la invitación hoy en día es a ser parte de ese proyecto misionero, como bien leímos, de la comisión evangélica, que es la carta magna misionera del reino de Cristo. Vamos a tener un receso, vamos a cantar un himno que nos invite, que nos ayude a ser parte de este proyecto misionero. El cielo a mí me envió a predicar palabra de esperanza y bondad. Yo quiero trabajar y a otros rescatar, llevando la antorcha eterna. Al grupo pequeño yo iré con fervor y amor. Al grupo pequeño yo iré, es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia sí caminará y crecerá. Yo siento a Cristo en mi ser, su amor jamás podré callar. Yo quiero predicar y a otros enseñar, hoy mismo saldré a proclamar. Al grupo pequeño yo iré con fervor y amor. Al grupo pequeño yo iré, es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia sí caminará y crecerá. Al grupo pequeño yo iré con fervor y amor. Al grupo pequeño yo iré, es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia sí caminará y crecerá. La iglesia sí caminará y crecerá.
El rey viene, que todo el mundo lo sepa. Estamos nuevamente en el programa de evangelismo o Metro Evangelización 3000, un proyecto que como iglesia misionera, como comunidad de fe, hemos lanzado al mundo, ser testigo de Cristo. Y hoy estamos hablando por qué testificar. Hay muchas razones y hemos hablado ya de las primeras tres. La primera es que una razón para testificar es que muchos están en el umbral del reino esperando únicamente a ser incorporados por Él. Es una razón. La segunda razón es que Dios tiene un pueblo que salvar. Otra razón para testificar. Tercera razón para testificar es que tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Y esa es la razón por la cual nos movemos a testificar. Y ahora, cuando hablamos de esa tercera razón, en el libro del inspirado del Espíritu Profecía nos dice: tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de dar a conocer a otros, a los demás, cuán precioso amigo hemos encontrado en el Señor Jesús. Hice la invitación, encontrarnos con Jesús, cuán grande amigo es Él. Y no solo encontrar a un gran amigo, sino también la verdad salvadora y santificadora. Puntos bien importantes, mis hermanos, que como creyentes en Cristo, como seguidores, hemos encontrado. El mismo apóstol lo decía de esa manera. Hemos encontrado a quién. En esa escena cuando van a ver a Natanael, Santiago a ver a Natanael y le dice: hemos encontrado aquel que dice en las Escrituras. Él trae la verdad y esa verdad que santifica. Por lo consiguiente, mis hermanos, ¿tendremos algo que decir a otros? Yo digo que sí. ¿Cómo eras tú antes? ¿Cómo era tu vida? Tendremos que compartir a otros algo de lo que nosotros hemos cambiado en nuestra vida y nuestro proceder cristiano. Y ahora entramos al cuarto punto. Testificamos, o sea, la razón por la cual yo testifico y tú puedes testificar. Testificamos a sí mismo obedeciendo el mandato de Dios. Mis hermanos, es un mandato que cuando tú eres incorporado al reino de Dios, es lo que debes de hacer. Tienes que testificar del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en tus vidas y cómo eras antes y cómo hoy es tu vida. Una vida plena, una vida de grandes satisfacciones, de alegría, una vida en el cual, mi hermano y mi hermana, tu único propósito es glorificar a aquel que te redimió, aquel que dio la vida por ti. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 19, leemos lo siguiente. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 19 y 20. Leemos lo siguiente. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Id, ahí está el mandato, id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermano y hermana, eso es lo maravilloso del evangelio. El mensaje es ir. ¿Ir a qué? A hablar las palabras de esta vida. ¿Y cuáles son las palabras de esta vida? Lo encontramos en este libro maravilloso que hoy lo conocemos como Biblia. Las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Ahí está nuestro fundamento. Id, ¿a qué vamos a ir, mi hermano y mi hermana? Y esa es una orden que Dios nos ha dado. Leamos capítulo 8 también y verso 26 del libro de los Hechos. Capítulo 8 y verso 26 del libro de los Hechos. ¿Qué leemos?
Empero el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate, otro mandato, y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y a qué iba a ir? ¿A qué iba a ir él? Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, un hombre que venía de muy lejos, de hecho de Etiopía, eunuco, gobernador de la princesa Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, era su tesorero general, era su ministro de finanzas, y le dijo, y había venido a adorar a Jerusalén. Este hombre de gran alcurnia, un hombre prominente, estaba conociendo el evangelio, y de esa manera Felipe, Dios le encomienda: ve, es un mandato, y él no dudó. Y de tal manera, si vemos lo siguiente, si vemos lo por venir, naciones se convirtieron a raíz de ¿qué? De que este hombre, Felipe, se dispuso a dar testimonio de las cosas maravillosas que Cristo estaba haciendo en su vida. Este etíope agarra esas virtudes, agarra la palabra de vida y ahora la va a dar a conocer a otros. Y eso es el poder del evangelio. Así es como el evangelio se va de un lugar a otro. Y mis hermanos, y esa es la experiencia que hoy nosotros te invitamos a que tú tengas. Es otra de las razones por qué testificamos, porque es un mandato de Dios. Ahora, como representantes de Cristo, como representante entre los hombres, porque somos embajadores de Cristo, es otro título que el Señor nos ha dado. Como representantes suyos, como embajadores de Cristo, ¿por qué razón Dios no elige a los ángeles? Ellos nunca han caído, son sin pecado. ¿Por qué nos elige a nosotros? Es la gran pregunta. Porque así lo dispuso Dios. Ese es el mandato de Dios, que tú y yo seamos testigos de Cristo. No hay otra manera. ¿Por qué razón? Porque somos hombres de pasiones bajas, hombres iguales a aquellos que queremos salvar, hombres que de una u otra manera nosotros, testigos de Cristo, nos hemos revestido de la humanidad. Eso es lo que hizo Cristo, se revistió de la humanidad de hombre. ¿Para qué? Para que tengamos compasión por ellos. Y la palabra de Dios nos enseña, y Él tuvo compasión, dice, porque estábamos sin destino, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos en pleito con Dios. Por lo consiguiente, Él se revistió. Asimismo nosotros, Dios nos ha dado una vestidura también. ¿Y esa vestidura para qué es? La vestidura de Cristo Jesús. Que cuando venimos nosotros, recuerde usted, ¿cómo éramos nosotros? ¿Cómo era nuestra vestidura? Era sucia, pecaminosa, estaba manchada con sangre. Pero ahora, aún así, sucia y manchada, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos pone esa vestidura inmaculada, esa vestidura blanca, y ahora nosotros ya no somos más pecadores. Amén, hermanos. Esa es la promesa del evangelio. Por eso el Señor Jesucristo se revistió de la humanidad, para poder alcanzar ¿a qué? A la humanidad, a la triste humanidad. Entonces, la divinidad necesita ¿de qué? De la humanidad. No necesita, Dios no necesita a nosotros. ¿Por qué razón? Porque es el mandato de Dios, salvar a los hombres, como bien hemos dicho, mis hermanos. Entonces, Dios no necesita, la divinidad necesita a la humanidad. Ahora, ¿por qué se requiere lo divino con lo humano? Mis hermanos, es únicamente para traer salvación al mundo. Es lo único. Para eso se necesita lo divino con lo humano, esa gran combinación. Ahora, la humanidad necesita lo humano. Hombres
que tengan esa vestidura. Hombres que hayan recibido a Cristo Jesús, que se hayan llenado de su amor. Lo necesita, la humanidad necesita a estos discípulos, para que de esta manera proporcionales, ¿qué? Un medio de comunicación tal como lo hizo Cristo. Cristo es el medio de comunicación entre Dios y el hombre, y ahora Dios necesita hombres consagrados para que también sean ese medio de comunicación para salvar a los perdidos. Así que los ángeles no pueden hacer el trabajo que tú y yo debemos de hacer. Es una orden. Por eso, mi hermana y mi hermano, hoy en día es la invitación para que tú participes de esta carta magna, de este glorioso evento de poder llevar hombres al reino de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles no pueden realizar esta obra de testificación. No lo pueden hacer. Cooperan con nosotros, sí. Humanos. Cooperan con nosotros, pero no pueden hacer ese trabajo. Por eso es que hoy es el llamado a que usted sea parte de este movimiento de testificación, Metroevangelización 3000. Mis hermanos, hablamos de Felipe, ¿verdad que sí? Que fue, y él justamente, él había celebrado antes grandes campañas evangelísticas. Felipe era un diácono, era un evangelista también, pero Dios le encomendó esa labor solo por una persona. Así que puede ser personas que tu labor sea para muchos, como también tu labor sea para pocos. Donde el Señor te manda, ahí nosotros estaremos como discípulos de Cristo. Por lo consiguiente, mis hermanos, ¿cuestionó Felipe los métodos divinos de Dios? No. Señor, yo soy evangelista, hablo a multitudes. No, él simplemente obedeció, él dijo, id, vaya. Y él fue. Por lo consiguiente, mis hermanos, aquí es donde multitudes pueden venir a los pies de Cristo si tan siquiera nosotros obedeciéramos este mandato que Dios nos ha encomendado. Esta es obediencia a Dios. Dios quiere en nosotros poner una convicción tal como lo tuvo Felipe. Era un hombre de grandes convicciones. Por lo consiguiente, mi hermano y mi hermana, hoy el Señor necesita, desea que hayan hombres como Felipe, hombres de gran convicción. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, para ser testigos y ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén, mis hermanos. Y recuerde lo que dijimos. No esperó a que llegara el carruaje a donde él. Él más bien fue a su encuentro. Y eso es lo que debe hacer un verdadero discípulo de Cristo. No esperar que vengan a ti. Al contrario, ir a encontrarnos con la gente tal como lo hacía nuestro Salvador. Gloria a Dios por eso. Amén, hermanos. Entonces, Felipe, así como tú y yo, debemos de obedecer las instrucciones divinas para tener resultados en el mensaje de la labor evangelística. Mis hermanos, obediencia es la clave en todo esto. Y si hay obediencia de parte tuya, el Espíritu Santo le es concedido a los que le obedecen. En Hechos de los Apóstoles, miremos, capítulo 5 y verso 32, está esa inscripción. A todos aquellos que obedezcan este mandato, aquellos que les ha concedido este gran privilegio de ser testigos de Cristo, y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Si tú haces esto, de obedecer a Dios en el proceso de testificación, está la promesa del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, y así podemos ver muchas declaraciones. Los apóstoles, vamos a los apóstoles así brevemente, hombres que fueron instruidos por Dios, hombres que tuvieron grandes desafíos, grandes pruebas, se enfrentaron al mismo Sanedrín, hombres
que deberían de testificar en obediencia al mandato de Dios, porque eso es lo que hicieron delante del Sanedrín. Testificaron en obediencia al mandato de Dios y que no dejarían de hacerlo porque el Sanedrín se los pedía. No. El mismo apóstol dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, mis hermanos, ese es un concepto de obediencia. Obedecer a Dios, mis hermanos, es estar de parte de Dios. Cuando nosotros dejamos de ser testigos de Cristo, dejamos de hacer este mandato, mi hermano y mi hermana, nos morimos poco a poco. Por lo consiguiente, cuando vemos nosotros en el capítulo 5, verso 27 al 29, este mandato es lo que el Señor Jesucristo nos ha instruido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 27, y dice, y como los trajeron, los presentaron en el concilio para acá. ¿Para qué? Para dar testimonio. Y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, ¿qué les preguntó? Diciendo, no denunciamos estrechamente, no les dijimos, no les prohibimos, es lo que quiere decir, que no enseñasen en ese nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y aquí, habéis llenado ¿a qué? A Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y qué más dice? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué convicción de hombres, qué hombres están entregados a testificar. Por eso el evangelio es poderoso cuando nos encontramos con hombres y mujeres que son verdaderos testigos de Cristo, hombres determinados, hombres de gran valentía. Por eso, mis hermanos, ¿por qué testificamos nosotros? No es porque se encuentra en un programa de la iglesia, en un programa de alguna organización. No es así, mi hermano y mi hermana, no. Testificar es un asunto relacionado con la obediencia de Cristo. Es obedecer el mandato que Él nos ha mandado. Por lo consiguiente, mi hermano y mi hermano, esto es una experiencia cristiana que nunca está completa. Si tú hoy eres un cristiano y nunca has tenido esa experiencia de testificar, tú no estás viviendo una experiencia religiosa viva. Al contrario, estás viviendo una experiencia religiosa a medias. Por eso la invitación es a testificar por Cristo. Y el último punto, quinta razón por el cual yo debo de testificar, en los últimos 3 minutos que me quedan. Testificar también nos proporciona fuerza espiritual. ¿Fuerza para qué? ¿Para qué yo necesito la fuerza espiritual? Mis hermanos, para resistir al maligno. ¿Fuerza espiritual para qué? Para resistir al mal. Y esto se obtiene mediante ¿qué? El servicio aguerrido. Testificar no es fácil, mi hermano. Testificar no es para cobardes. Testificar es para hombres y mujeres aguerridos. Por eso el mismo apóstol dijo que el reino de los cielos se hace fuerza, dice él. ¿Por qué razón? Solo los valientes lo arrebatan. Por lo consiguiente, mi hermano y mi hermana, ser un discípulo de Cristo, ser un testigo de Cristo, es tener la fuerza espiritual para resistir ¿a qué? A las potestades del maligno. Por eso es la importancia de testificar. Amén, hermanos. Hay un hombre, una historia en el espíritu de profecía tan interesante. Dice que el invierno aquí en Estados Unidos es muy duro, muy difícil. Y este hombre tenía que cruzar el lugar, tenía que caminar mucho por el hielo, grandes nevadas. Y este hombre corría el peligro de congelarse. Pero aún así tomó la decisión de caminar, de llegar al lugar que él había decidido. Mas sin embargo, en ese proceso, él ya prácticamente desmayado, desvalido por ese caminar por el hielo, se estaba muriendo.
pero encontró a alguien más y escuchó la voz de unos quejidos. Y él se dio cuenta de que era un hombre que se estaba muriendo. Y este hombre vino, lo frotó y comenzó a hacer ejercicio de calistenia. Este hombre, mi hermano y mi hermana, al hacer eso, vino y con esa fuerza del otro, cogieron ánimo, se lo echa al hombro y comenzó a caminar. Él sin querer, al hacer esta actitud, una actitud por mi prójimo, una actitud de obediencia al mandato de Dios, de no dejar un alma desválida, un alma decaída, que fue lo que hizo. Él salvó su vida. En el proceso de testificación, mis hermanos, hay algo también maravilloso. Cuando tú te encaminas a salvar a otros, cuando tu vida está al servicio de otro, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás salvando tu vida. Y esa es la experiencia que necesitamos tener ambos. Una experiencia de salvar almas para la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano? Hoy en día hay muchos cristianos que tienen un débil caminar por la vida. Cristianos que se están muriendo, porque salvar almas es darle vida al alma. Por eso la invitación de esta tarde es precisamente a testificar, a salvar almas para la causa del reino de nuestro Señor Jesucristo. Si tú haces eso, hay seguridad de que tú estarás en el reino de los cielos. Porque algo que me impresiona, mi hermano y mi hermana, es que al cielo no vas a ir solo. Al cielo vas a ir con alguien más al cual tú le diste el mensaje de salvación, el mensaje del poder del evangelio. Mi hermano y mi hermana, que el Señor te bendiga grandemente, ricamente, y que te animes a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.